Muy amados hermanos, tengo gran gozo en mi alma este día porque, puesto que nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, precisamente hoy tengo la bendición, el gozo en mi alma de dejar con ustedes a un muy amado pastor de la iglesia Casa de Dios. Él está pastoreando en la quinta región, puntualmente en la ciudad de Limache. Es de todo gozo y de toda bendición dejar con ustedes para que les presente la palabra del Señor al amado pastor Alberto Gutiérrez. Señor le bendiga. Amén al Señor, damos gracias al Señor por esta oportunidad también que nos da de poder compartir de la palabra del Señor. Es una bendición el poder hacerlo, el saber que el Señor nos utiliza en esto. De verdad que honramos mucho, mucho al Señor. Muy bien, preparamos el alma, el cuerpo, la mente para que podamos juntos aprender de la Escritura, aprender de la palabra del Señor. Que el Señor nos hable esta noche en el nombre del Señor. Le invito a compartir de la Escritura en el libro de Josué, por favor, capítulo 24. Vamos a leer ahí inicialmente dos versículos, versículo 14 y versículo 15, por favor. Muy bien, sabemos que podemos ir anotando para no atrasarnos en las citas. Leemos Josué 24, 14 y 15 en el nombre del Señor. Dice ahí: Ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y la expresión que viene, la frase que viene, la palabra que viene, es donde queremos que el Señor nos afirme el corazón. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Nos ayuda el Señor para ya estar diciendo amén a esta palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, muy bien. Cuando leemos esto que está aquí, es el tiempo final, después de un largo trabajo de Josué, que como la mayoría lo conoce, lo sabe, fue el sucesor de Moisés, Moisés que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo traslada por el desierto, cuando van a llegar a la tierra prometida, entonces se hace, comillas, el cambio de mando por orden de nuestro bendito Dios. Entonces Moisés queda en el tiempo cumplido y Josué es el que se encarga de entrar a la tierra prometida, de ocupar los terrenos que el Señor les había dado, la promesa que el Señor había extendido desde antes para que el pueblo de Israel habitase en la tierra prometida. Trabajo que había que hacer, había que entrar, había que vencer gigantes, dice la Escritura, había que luchar con otros pueblos, había que echar a otros pueblos que habían tomado el lugar que le correspondía a los hijos del Señor. Entonces, en toda una campaña, en todo un trabajo, Josué, él cuando los hace cruzar, una de las primeras cosas, cuando tienen que cruzar el río Jordán, el Señor le permite ahí, al igual que lo del Mar Rojo, ¿no? También que el agua ahí quedara, se separara y pudiese pasar, y Josué los lleva en una campaña de triunfo, en una campaña de victoria, llevando al pueblo, instando al pueblo, hablando al pueblo, guiando al pueblo como un padre y a su familia, como un pastor debiera guiar también a la amada iglesia del Señor, ¿no? Entonces, en este tiempo, Josué, cuando está en este minuto, casi al final de su discurso, él le hace notar al pueblo de Israel y le hace notar ahí que hay opciones. Y sin lugar a dudas que hay opciones. Dice ahí en el verso 14, el llamado, la instrucción, lo correcto, como un hombre inspirado por el Señor, lo correcto le dice, hay otros dioses, dice, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto,
y servid a Jehová. Lo que está diciendo es que habían otros dioses. Había posibilidad de servir a otros dioses. Había una oferta. Hay cantidad de dioses por ahí. Obviamente que con la D minúscula. Nuestro Dios es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Decimos amén a eso en la casa. Pero la oferta, mire, cuando inicia el capítulo 24, por favor, hace notar un poquito esto de los dioses. Capítulo 24, versículo 2, ahí mismo donde estábamos Josué, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente, ahí está, ¿ven? Al otro lado del río, esto es Taré, padre de Aram. ¿Me suena aquello, no? Sí, pues Señor, estuve enseñando. Y de Nacor, y dice ahí, y servían a dioses extraños. Entonces, cuando acá dice, nuevamente en el verso 14 del mismo capítulo, dice al final del versículo, los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y también cuando estuviste esclavos en Egipto, obviamente había una idolatría enorme ahí, entonces también hubieron dioses en Egipto, pero también está el llamado aquí de servir a Jehová. O sea, también hay otro Dios, que es nuestro bendito Señor. Servir a Jehová. El Señor Jesucristo lo dijo. No se puede servir a dos señores. Y nombró las riquezas. Porque se amará uno y se menospreciará el otro. O sea, hay que elegir a qué Dios se sirve. No se puede elegir a uno o al otro. Hay que elegir a qué Dios se sirve. El primer llamado de Josué es servir a Jehová. Pero les da la oportunidad, les da esa pequeña opción. Dice, y si mal os parece servir al Señor, en el verso 15 estoy leyendo, escogeos a quien sirváis entonces. Y le da la oportunidad, sí a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, la tierra antigua habían dioses. En Egipto habían dioses. Y cuando llegan aquí a la tierra prometida, dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, oferta de dioses hay por todos lados. Y hoy en día nosotros tenemos rodeados muchas cosas que quieren apoderarse de nosotros, que quieren hacernos notar que sin esos dioses no podemos vivir. Otra vez, vuelvo a decir, por ejemplo, el tema de las riquezas. Y que en este tiempo vaya que vamos a ser tratados con esto, ¿no? Así que aquí el Señor nos va a permitir entender quién es realmente el que nos sustenta, el que afirma la casa. Damos gracias al Señor entonces. Y dice aquí, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. O sea, reconocemos quién es nuestro verdadero Dios. Muy bien. Cuando dice, ¿a quiénes sirvieron vuestros padres? Queremos, en la gracia que el Señor nos permita, poder reconocer que la casa, llámese la familia, papá, mamá, hijos, llámese mamá e hija, o mamá e hijo, o el hermano, la hermana que va solo, que va sola a la iglesia, y que no hay un resto de familia, un joven, una hija, un hijo que va solo a la iglesia y el papá y la mamá todavía no conocen al Señor. Dice, ¿cómo puede dar esta expresión? Bueno, el Señor nos va a permitir entender que somos templo del Espíritu Santo, como piedras vivas, que somos como una casa, y podemos decir entonces, yo y mi casa. ¿Se acuerda cuando el salmista decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. La figura es, yo y esta casa es para servir al Señor. Así que tomamos esta palabra, ¿no? Tomamos esta palabra para todos los hijos del Señor. Pero quiero que me acompañe por esto de servir a los padres, a los dioses de los padres antiguos, allá hacia su derecha, por favor, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Mire cómo el Señor permite que todo esto vaya cuadrando tan hermoso. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra, va muy bien, vana manera de vivir
rescatados de vuestra vana manera de vivir. El pueblo de Israel fue rescatado de esclavitud, de servidumbre. Sabiendo que nosotros, decimos amén, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. Y ahí va a decir entonces, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor, por habernos rescatado y haber pagado este hermoso precio. Pero necesitamos afirmar esto. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Padres, estamos generalizando, no estamos hablando del papá o mamá que hoy día tenemos, los hijos pueden tener en sus casas, que todavía, gracias al Señor, tenemos nosotros también. Pero está generalizando vuestros padres, como lo que hacía Josué acá, decía, vuestros padres en la antigüedad sirvieron a otros dioses, vuestros padres estuvieron esclavos de otros dioses. La Escritura nos enseña que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Va a decir Colosenses que fuimos trasladados de la potestad, del poder, de la potestad de las tinieblas, estábamos esclavos, y fuimos trasladados al reino, al gobierno de su amado Hijo Jesucristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de la muerte. Fuimos rescatados de haber sido esclavos de otros dioses. Porque finalmente, sobre todo en estos tiempos, vuelvo a decirlo, vamos a ver realmente cuál es el verdadero Dios que nosotros tenemos. Bendito sea el Señor. Entonces dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Nos parece entonces que en este tiempo, sobre todo en estos días, y algunos de los mensajes que ya hemos escuchado, vamos escuchando en nuestra casa, vamos confirmando la necesidad que hoy hay de reconocer de cuáles padres somos nosotros, por ejemplo, frente a nuestros hijos, hermano, hermana, papá, mamá. ¿De cuáles somos? ¿De estos padres que adoraban a otros dioses? Hoy día nosotros decimos, no, yo y mi casa tenemos un solo Dios, tenemos un solo Señor, sobre mi vida primero, papá, mamá, sobre mí y sobre mi casa, sobre mis hijos. Podrán decir también entonces el hermano, la hermana, esta casa servirá, estará dispuesta para servir a nuestro bendito Señor. Amén, amén. Pero, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos que esto, yo y mi casa, cuál sería la mejor herramienta porque claro, un papá puede entusiasmarse, no, yo y mi casa, y pesca al chico, pesca a la chiquilla, ya, vamos a servir al Señor, y no creamos que pasa en nuestra casa, pero los niños pueden decir, no, yo no voy a servir al Señor, yo no sé qué es el Señor, no sé qué es lo que hace, y bueno, ¿cómo logramos aquello entonces, pues? Acompáñame entonces, hay una parte de la Escritura en Deuteronomio, hacia su izquierda, ¿no? Un poquito más atrás de donde estábamos, quinto libro de la Biblia, pasaje que debiéramos conocer, que debiéramos saber, sobre todo los que el Señor le ha dado responsabilidad de paternidad, debiéramos conocer esto. A nuestros amados hermanos, acá en Limache, cuando hemos tratado alguna vez este párrafo, le hemos invitado a que escriba estos versículos que vamos a leer, lo escriba en alguna hoja, en alguna impresora, haga un cuadro y lo coloque en alguna parte de la casa que se use continuamente. Un ejemplo, en el baño, al lado del espejo, poner este cuadro, cosa que cada vez que se va al baño, uno dice ahí, aquí hay un llamado, aquí hay una atención, ponerlo en la pieza, en alguna parte donde se pueda ver. Es una bendición. Deuteronomio capítulo 6, dice ahí, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios... un momento. Decimos que tenemos a Dios. Decimos, no, si Dios es mi Dios. Muy bien. Si tenemos a este Dios, si vamos a servir a este Dios, entonces tenemos que estar atentos a sus mandamientos. O sea, partimos por ahí. O sea, uno puede entusiasmarse y decir, no, yo voy a servir al Señor. Sí, pero no se le sirve de cualquier forma ni de cualquier manera.
se sirve a la manera de Él, porque Él es el padre de esta casa, es el padre de esta familia. El maligno y el sistema se han encargado de denigrar la autoridad de papá, y hoy día cada papá enseña lo que puede, dice lo que puede, y finalmente se escucha en muchas partes: no, es que yo no me puedo meter en la decisión de mi hijo, no, es que yo no me puedo meter en la decisión de mi hija, no que ella elija, no que él elija. Si tenemos a Dios, tenemos mandamiento y responsabilidad de nosotros de enseñar a nuestros hijos y demostrarles el camino correcto. Después de eso, el Señor trate con ellos. Dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os, y ahí para seguir, segundo, que os enseñase. Entonces, ¿cómo quiero que un hijo me pueda ayudar a servir al Señor que una hija? Hay que enseñar. Y estos son los tiempos precisos, hermano, papito, mamita, para enseñar. De eso estamos hablando hoy día. Hoy día no está educando el colegio, lo harán con guía, lo harán vía internet, lo harán de otra forma. Las iglesias, ya algunas se han organizado para poder atender a los niños en los trabajos de Campo Blanco. Pero hoy día, papito, mamita, hay que darnos cuenta que la responsabilidad siempre fue de nosotros. Que la educación, la verdadera educación, siempre debe haber partido en la casa. Que el colegio es un apoyo, que la escuela dominical de las iglesias es un apoyo. Pero la responsabilidad es nuestra, papitos, es nuestra, mamita. Enseñarse, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Y empieza con esta hermosa lista. Estos estatutos y mandamientos son para, dice, que yo te mando hoy, tú, primero, tu hijo, segundo, y el hijo de tu hijo, otra vez abuelitos. Señor les bendiga, les fortalezca. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El Señor nos tiene promesa de vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 10, va a decir que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es otro Dios. Pero el versículo termina ahí y dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, la promesa de vida eterna está. Bendito sea el Señor. Para los que servimos a este Dios. Para que tus días sean prolongados. Dice el verso 3. Oye pues, oh casa de Dios, cada uno de los que estamos escuchando hoy día esta palabra. Y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Eso tiene que ver con crecimiento, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, parte Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y no hay otro Dios fuera de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Otra vez, no se puede amar a dos señores. Y de todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Es el orden, no dice aquí primero, pero es el orden que el Señor da. Habla, parte diciendo tú, y después tú y tu hijo. Pero primero es tú, primero soy yo, y después mi hijo. Primero soy yo. Sobre mi corazón tienen que estar primero. Acuérdese que la Escritura nos habla ya el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12 dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, de lo que se llena el corazón, va a hablar la boca. Entonces, ¿cómo voy a hablarle a mi hijo, hablarle a mi hija, o hablar en mi casa, si primero yo no me lleno? No me lleno de los mandamientos, no busco los mandamientos. No estoy atento a los mandamientos, y mandamientos que se nos expresan a través de cada palabra, a través de cada mensaje que el Señor nos permite dar. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos un mensaje una noche, otra noche, bueno, el mensaje entretenido, el mensaje estuvo bien, qué sé yo, podríamos hasta hacer críticas de la forma, de los modos, pero lo que necesitamos es escuchar el mandamiento, la palabra del Señor, a través de cada mensaje, para poder llenarnos de esta palabra del Señor. Y empezar a buscar y empezar a llenarnos de él, para que de la abundancia del corazón pueda hablar nuestra boca y podamos transmitir a nuestros hijos los triunfos, las verdades, la vida de Cristo, la gracia de Cristo. Que nos llene el Señor. Que nuestro corazón se empiece a preparar para cada día ser llenado del Señor.
Y ahí viene entonces, dice, sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Para repetir primero tengo que llenarme, ¿no? Y hablarás de ella estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Proverbio 22 va a decir, instruye al niño en su camino. Y cuando éste fuere viejo, la promesa es que no se va a apartar de este camino. Pero tiene que ver con instruir, tiene que ver con enseñar, como leíamos recién. ¿Y cómo instruyo? ¿Cómo enseño? Primero yo tengo que aprender, primero yo tengo que ser instruido, primero yo tengo que ser enseñado. ¿Y cómo lo? Aquí está la palabra, pues. Bendito el Señor que todos los días nos llega palabra para ser instruido, para ser enseñado. ¿Cómo de esta palabra? Estoy atento, estoy dispuesto a la palabra, me lleno de la palabra, entonces tengo material para poder trabajar con mis hijos, para poder trabajar en mi familia, para trabajar en mi alma, en mi vida. Hay una lucha constante internamente en cada uno, lo decía un amado hermano, que es como verse un espejo, y lo decía el salmista, otra vez, lo habíamos mencionado recién, bendice alma mía, es como que se está hablando a sí mismo. Entonces, este cuerpo, este cuerpo tiene dueño, tiene amo, tiene señor, no se manda solo, y los pensamientos, los pensamientos se traen sujetos, cautivos a la obediencia a Cristo, va a decir la Escritura. Entonces tengo Dios sobre mi vida. Entonces, es una lucha constante interna para decir, yo y mi casa, o yo y mi familia. Pero primero ese yo es el que tiene que llenarse de Cristo, conocer al Señor, aprender del Señor, dejarse enseñar, ser enseñado por el Señor. Por favor, vuelva ya a Josué. Yo espero que lo haya dejado marcadito. Generalmente lo hacemos así para que después no nos cueste ubicar. Vuelve entonces Josué capítulo 24. Versículo 1. Leamos un poquito. Mire lo que hace Josué como un padre de familia. Esa es la figura. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. El verso 2 que recién lo leíamos, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dice aquí, y yo tomé a vuestro padre Abraham al otro lado del río. Josué empieza a hablar y a contar lo que Dios había hecho por el pueblo. Empieza a contar las maravillas que Dios había hecho con ellos. Veamos algunos versículos. Dice, y yo tomé a vuestros padres, Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia de Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú. Y a Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés. Es Dios que está hablando, pero Josué está tomando las palabras de Dios, está siendo usado por Dios para mostrar las maravillas al pueblo del cual era responsable él. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron del mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carro y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, yo os introduje, y sigue mostrando y enseñando de las maravillas del Señor. Qué tremendo el poder estar tan seguro y tan lleno del Señor para contar con claridad y con seguridad de lo que el Señor había hecho con ellos.
Recuerde usted que cuando ellos estaban esclavos, el momento en que iban a salir, en que tenían que salir, al final dice que está la orden de que todos los primogénitos, de parte de Dios está la orden de que todos los primogénitos tenían que morir. Estaba el mandamiento, va a morir cada uno de los primogénitos, pero de las casas donde esté pintado con sangre el dintel de las puertas, entonces no entrará la muerte a esa casa. Entonces, note usted cómo aquel pueblo, que ganas como, podrían dar como ganas de hacer un viaje en el tiempo y poder observar o estar ahí viviendo lo que ellos, la presión, la situación que ellos vivieron, encerrados en sus casas esa noche que pasaba la peste por fuera, que pasaba la muerte por fuera, y ellos estaban encerrados en sus casas. Sabían que afuera, si hubiera habido televisión en ese tiempo y hubiera estado ahí con alguna noticia, estarían viendo ahí el informe de algún egipcio con cierta autoridad, y el egipcio estaría diciendo a las 11 de la noche, a las 12, ya van 5 primogénitos muertos en la casa del tanto y van otros más en la casa del tanto, y estarían dando un informe de cuántos muertos van aquella noche. ¿No le parece que es como parecido lo que estamos viviendo hoy día cuando la peste, la epidemia va por fuera, y bendito el Señor, y va matando y va destruyendo? Y los hijos del Señor, no dentro de la casa física solamente, sino que dentro de la casa del verdadero Dios, del verdadero Padre. Padre que tiene palabra para guiarnos, para enseñarnos, para decirnos de cómo debemos vivir. Pero que si yo estoy bajo esa paternidad, entonces estoy bajo esa protección, esa sangre, bendito el Señor, derramada en una cruz. Creemos en esa sangre derramada en una cruz. Y la epidemia, la peste, pasa por fuera. Y los hijos del Señor ahí. ¿Se imaginan los hijos de aquellas familias? Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos encerrados? Yo quiero decir, no, se puede salir, hijito. No, pero que yo creo, no puede salir. Lo que vamos a hacer es comer hierbas amargas y este pan y vamos a tomar este vino, porque este es el tiempo, hijo, en que afuera está una epidemia, afuera hay una peste. Pero tú, si te mantienes sujeto aquí, tú estás cubierto. Entonces el hijo, la hija, seguramente se escuchaba, fue una noche terrorífica para ellos. Pero ellos detrás de la puerta podían confiar, porque había una palabra que les cubría. En la casa podemos confiar hoy día. Hay una palabra que nos cubre, hay una palabra que está ahí respaldándonos, hay una palabra superior sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Estos tiempos, hermanos amados, van a marcarnos. Estos tiempos son para esta generación, es un tiempo nuevo. Para tu hijo, tu hija, joven, jovencita, niño, niña, esto es primera vez que lo están viviendo. De hecho, yo puedo decir que también es primera vez que estoy viviendo en una pandemia y que hay que permanecer encerrado y que hay proyectos de economía desastrosa y esto de esta manera es primera vez. Entonces, este es el mejor tiempo entonces para mostrarle las grandezas y el poder de Dios a tus hijos, a tus hijas, y en el caso del hermano, hermana que está solo, a ti mismo decirte, mira, hay un Dios. Es esa lucha interna, ¿no? Señor, nos cubra al hermano, a la hermana que vive solo, que vive sola. Reprenda el Señor todo sentimiento triste, ¿no? Toda depresión, la reprenda el Señor. Entonces, dite a ti mismo, hermano, no, esta casa le pertenece al Señor. Yo tengo uno que me cubre, uno que me va a llevar adelante en el correcto camino. Y puedo estar en paz del Señor. Y estos tiempos nos marcan, y marca a la familia, y marca a los hijos. Y los hijos van a saber que en este tiempo pasó epidemia y que el Señor estuvo con ellos todos los días, a través de la palabra del Señor, todos los días estuvo con ellos cubriéndoles el Señor. Bendito sea el Señor. Qué importante, hermano, es poder transmitir lo de la palabra del Señor a la casa, a los hijos, a la familia. Este es el tiempo para educar. No estamos hablando de matemática, ni de lenguaje, ni de ciencia. Hermano, hasta en esas cosas el Señor se engrandece. Una mamita de allá de Limache me decía que le llegaron unas guías a la hija. No sabía cómo ayudar a la hija con estas guías.
se metió a la pieza, oró al Señor, le pidió claridad al Señor, se paró, se sentó con la hija, ya hija, en el nombre del Señor. Y empezaron a trabajar y empezaron a hacer la guía. Esas cosas van a marcar a esa niña. Es decir, yo una vez estuve en esta situación y mi mamá oró a Dios y va a contar las maravillas del Señor. El mismo salmista que decía, bendice alma mía al Señor, y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, y empieza a hacer una lista. Pero este mismo salmista más adelante dice, yo quiero contar las maravillas, pero no puedo, se multiplican como la arena, son demasiadas las maravillas. Salmo 139 dice, no puedo contar estas maravillas, no puedo enumerar estas maravillas. Bendito el Señor. Pero hacemos el esfuerzo, decimos, bendice alma mía al Señor y no olvides. Empiezo a reconocer qué es lo que ha hecho el Señor por mí. Primero me trasladó, me libertó de otros dioses que claramente nos llevaban a la muerte. Y nos trasladó a la vida de Jesucristo su Hijo. Y empiezo a contar las maravillas. Oiga, cuánto bendición es recordar la niñez de uno, de aquellas conversaciones de mesa, cuando el papá y la mamá lo que hacían era contar de las maravillas del Señor. Bendito sea el Señor. Qué importante es transmitir esta palabra. Estamos en Josué, ¿no? Ahí mismo, en Josué, en el mismo verso, capítulo 24, al final, cuando ya va a morir Josué, necesitamos observar este detalle para ya poder ir terminando. Dice, después de estas cosas, dice verso 29, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron. Verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Yo y mi casa. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y dice, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, hubo un traspaso de información, hubo un traspaso de la grandeza, de la gloria, de las maravillas del Señor. El mismo Josué, antes de irse, usted léalo con más calma en la casa, es hermoso el resto del capítulo. Antes de irse, él seguía diciendo, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, estas son sus maravillas, estas son sus señales. Metió a los egipcios, los metió ahí al mar, los hundió ahí carro y caballo y les contaba las maravillas de Dios. Entonces, dice que en el verso 31 dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué también estuvieron sirviendo al Señor porque hubo traspaso de información. Porque dice, y que sabían, al libro de Jueces, en el capítulo 2, en el verso 7, haciendo este mismo resumen, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Habían visto, las conocían, las sabían, estaban llenos de la abundancia del corazón. Entonces las transmitían una a la otra y enseñaban y enseñaban. Dice el verso 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación, y esto si quiere lo subraya, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, en algún momento se cortó la información. En algún momento el papá se dedicó a otra cosa, la mamá se dedicó a otra cosa y nadie más empezó a contar de las maravillas del Señor. Había mucho que hacer, no es que mucho trabajo, no es que llegó tarde, no es que llegó cansado, no es que hay que producir, no es que hay que trabajar, y se acabó el tiempo para conversar de las maravillas del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da para tener. Hoy día sí hay tiempo para poder conversar con los hijos. El Señor tuvo que tomar estos elementos para hacernos notar que Él es el único Dios que nos sostiene, que Él es el único Dios que puede estar por nosotros. Y ese es el tiempo de hacer la correcta tarea que siempre debimos de haber hecho, hermanos. El Señor nos ayude para que cuando, si el Señor lo permite, volvamos a nuestros templos a congregarnos, a alabar al Señor, cantar, vernos, juntarnos, abrazarnos, nos extrañamos. Señor, fortalezca a los hermanos, pero que no se pierda esto. Esto no tendría por qué perderse. Esto es una tarea constante. Aquí se levantó una generación que no fue educada por sus papás en lo de Dios, en lo de Cristo. Mire,
Consecuencia, verso 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no conocían, no sabían. Y sirvieron a los Baales, o sea, se fueron tras los otros dioses. Dejaron a Jehová, y aquí está el problema, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió. Consecuencia. Nos ayude el Señor. Nos ayude el Señor para no cortar, para no dejar de llenar nuestra boca. Pero es que yo no sé qué decir. Dispóngase para llenarse del Señor. Dispóngase en estos tiempos de palabra. Deje todo lo demás de lado. Hermanos, si no es el tanto que hacer el que nos va a dar vida. Es el corazón que vive humillado bajo la poderosa mano de Dios. Es el corazón que Dios exalta. Observe cómo el Señor nos quebró totalmente el esquema social. Y tenemos hoy día que aprender una nueva forma de recibir la palabra del Señor en nuestras casas. Aparte el tiempo. Para que las nuevas generaciones recuerden este tiempo de pandemia y puedan contar las maravillas del Señor. Y cantaba en mi casa con mi papá y con mi mamá. Éramos medio desafinados, pero el Señor en esa humildad, Él se manifestaba. No, y a tal hora ponía mi papá el video y después de la palabra y después de cantar pasábamos a la mesa y nos tomábamos un tecito y contábamos, y mi papá me contó una situación que vivió y algo que el Señor hizo con él, y mi mamá me habló y vivimos experiencias. Y las nuevas generaciones están siendo marcadas positivamente, por supuesto. Qué importante poder transmitir, hermano amado, esto del Señor. Mire, podríamos esforzarnos en transmitir valores. Podríamos intentar entregar valores correctos a nuestros hijos. Inclusive podríamos tratar de trabajar eclesiásticamente hablando en diferentes áreas. El Señor nos enseña ya en Apocalipsis, también lo enseñaban días atrás, cuando el mensaje a Éfeso dice, sé que has trabajado por amor de mi nombre, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Como si yo puedo trabajar en la iglesia, trabajar por amor al Señor, pero no es lo mismo que poner al Señor primero, como el primero de nuestros valores, como lo primero, lo más importante de nuestras vidas. Y esto de ponerlo primero es poner su palabra en nosotros primero. Es ver qué es lo que dice Él frente a nuestras vidas, sus estatutos y mandamientos, que esos son los que nos van a dar la verdadera vida. Es Cristo el que da la verdadera vida y vida eterna. El resto son todos ladrones que vienen a hurtar, matar y destruir. Y el único Dios que da vida es Cristo el Señor. Entonces, esos son los valores de Cristo los que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Primera de Corintios capítulo 13, cuando habla de las cualidades del amor. Y habla ahí y dice, si yo hablase lenguas angélicas, si diese todos mis bienes, si repartiese, dice, mi cuerpo para ser quemado. Y dice, y siempre dice, y no tengo amor. Y usted sabe que la Escritura dice, Dios es amor. Y eso el Señor nos ha enseñado. No es que Dios tenga amor, que haya un Dios y que tenga Él un poco de amor. No, Él es el amor. Entonces, si no está Dios en todo este desarrollo eclesiástico, servicio eclesiástico, trabajo eclesiástico, o no tengo a Dios en todos los valores que yo quiera transmitirle a mis hijos, y no está lo de Dios, dice ahí, de nada me sirve. Es vano. Es una vana manera de vivir. Es una manera de vivir vacía. La verdadera vida se vive con Dios. La verdadera vida se vive a través de Jesucristo, su Hijo, que es la palabra que nos alimenta diariamente. Por eso la importancia, hermano amado, de estar en estos tiempos frente a esta palabra para ser fortalecido, para ser alimentado. Por eso, hermanos amados, que este es el tiempo para
hablar de las maravillas del Señor. Mientras las noticias nos cuentan tantos muertos y tantos contagiados, nosotros en casa decimos, pero tantos han vivido por la palabra del Cristo el Señor. Y los hijos van pensando y van viendo cómo trabaja el sistema, cómo trabajan los otros dioses. Pero nuestro Dios va dando vida y vida en abundancia y va cubriendo la casa. Y cuando hay circunstancias nos arrodillamos, nos humillamos ante su poderosa mano y su promesa es que Él nos exalta. Y cuando los hijos ven cómo Dios les responde, cómo Dios provee, cómo en tiempo económico y papito, mamita, no hay nada que comer. No, tranquilo, hijo, pero tenemos un Dios que nos cubre. Tocan la puerta, llega una caja con mercadería. Los hijos quedan, ¡wow! El Dios que tenemos es poderoso. Y empiezan a llenarse, empiezan a marcarse positivamente. Pero este es el tiempo, hermano, hermana, de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el hermano, la hermana que está sola, alma mía, yo y esta casa. Todo este ser, estamos dispuestos para servir al Señor. Decimos amén. Oramos al Señor. Ponga ahí usted, papito, mamita, hermano, ponga ahí su corazón. Y si puede, dígale, Señor, usted es mi Dios. Yo quiero servirle a usted. Quiero conocer su palabra. Quiero conocer de su espíritu. Quiero llenarme de usted, Padre. En este tiempo, Señor, este es el mejor tiempo, Padre, para hacer historia de Cristo sobre nuestros hijos. Este es el mejor tiempo para llenarnos de Cristo cada uno de nosotros. Somos su casa, somos su casa. Nos llenamos de usted para poder servirle a usted, para aprender de usted, Señor, e ir adelante en este tiempo. Bendiga la casa, bendiga la familia, bendiga a los hijos, Señor, al hermano, a la hermana, al anciano, a la anciana, al joven, a la señorita, para poder decir con fuerza, yo y mi casa, le decimos amén a usted. Usted es nuestro único Dios. En el nombre